Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar Lecciones aprendidas en la reapertura de servicios cardiovasculares, experiencias en la cardio. Vamos a iniciar con unas breves sugerencias para que no vayamos a tener problemas con el ancho de la conexión. Por favor, apaguen sus cámaras. Si las tienen apagadas, manténganlas, por favor, así. Mantengan sus micrófonos en silencio. Para su participación vamos a utilizar el módulo de preguntas y respuestas que ustedes encuentran ahí en la barra. Y les vamos a pedir el favor que esta información que estamos compartiendo es propiedad de la Fundación Cardioinfantil, por lo cual les solicitamos no difundir este material sin autorización. Hoy tenemos con nosotros un panel de expertos muy interesantes. Vamos a estar de moderadores el doctor Juan Pablo Umaña, que es el jefe del Departamento de Cirugía Cardiovascular de la Fundación Cardioinfantil. Yo, la doctora María Juliana Rodríguez, que soy líder médico del Departamento de Falla Cardíaca y Trasplante Cardíaco. Va a estar con nosotros como panelista el doctor Rodolfo Denis, que es el director médico de la Fundación Cardioinfantil. El doctor Darío Echeverri, que es el jefe del Departamento de Cardiología. El doctor Néstor Sandoval, que es el jefe del Departamento de Cirugía Cardiovascular Pediátrica. Y la doctora Mónica Buitrago, que es líder médica del Servicio de Urgencias. Bienvenidos. Muchas gracias, Mónica. La incertidumbre en tiempos de pandemia es el nombre del juego. Y en la medida en que se prolonga el aislamiento preventivo, aumentan no solamente la incertidumbre, sino los niveles de ansiedad asociados a ella. En lo que se refiere no solamente a temas de salud, sino financieros, personales, comerciales, etc. En consecuencia, surgen múltiples preguntas a diario, tanto a los médicos como a los no médicos, como son, vamos a ver un pico, y si va a llegar el pico, ¿cuándo va a ser y cuál va a ser su magnitud? Se preguntan si están siendo efectivas las medidas del gobierno y cuál va a ser el efecto eventual de la apertura gradual, si existen riesgos de exceso de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, como se ha visto en otros países, y qué podríamos hacer para evitarlo. Y desde los hospitales nos preguntamos muy frecuentemente qué podemos hacer para garantizar la seguridad de los pacientes no respiratorios que acuden a ellos. Y por último, una pregunta muy válida hoy en día y en el punto en que estamos, es cómo podemos continuar prestando servicios de salud misionales mientras minimizamos riesgos y garantizamos la viabilidad financiera de las instituciones. Es por esto que desde la Fundación Cardioinfantil hoy hemos querido, mediante el trabajo en equipo, tratar de dar respuesta a algunas de estas preguntas que nos asaltan a diario y compartir con ustedes nuestro enfoque de la coyuntura actual, nuestra experiencia y lecciones aprendidas con absoluta transparencia, como tendemos a hacerlo. Nuestros panelistas, a quienes ya introdujo María Juliana, compartirán con todos ustedes los obstáculos que hemos encontrado en este proceso y las medidas adoptadas para garantizar una atención integral, segura y de máxima calidad a nuestros pacientes cardiovasculares. Los temas a tocar hoy entonces son, en primer lugar, el estado de la pandemia y el uso de modelos predictivos como herramientas de gestión, como es el Hero COVID-19. En segundo lugar, las rutas seguras, su creación y el uso racional de pruebas para la reactivación de servicios cardiovasculares. Tercero, cómo reactivar un servicio de cardiopatías congénitas de manera eficiente y segura mediante el trabajo en equipo. Y por último, compartir con ustedes cuáles han sido los efectos inesperados con que nos hemos encontrado en esta reapertura y cómo mitigar los riesgos a pacientes y colaboradores. Vamos a iniciar entonces con la primera charla de este webinar, Estado de la pandemia y uso de modelos predictivos como herramientas de gestión, Hero COVID-19, a cargo del doctor Rodolfo Denis. El doctor Rodolfo Denis es médico egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, especializado en medicina interna y neumología del Hospital Universitario San Ignacio, máster en epidemiología clínica de la Universidad de Pensilvania, con estudios de doctorado en epidemiología y bioestadística de McGill en Montreal. Bienvenido, doctor Rodolfo. Gracias, María Juliana, y gracias, Juan Pablo.
la primera diapositiva. En esta diapositiva ya de un cuadro que creo que muchos de ustedes conocen, que es el de la Universidad de Johns Hopkins y su seguimiento dinámico diario de la pandemia, podemos ver que la pandemia sigue su curso en el mundo, obviamente a diferentes velocidades debido a diferentes momentos de comienzo y a diferentes estrategias implementadas. A mano izquierda ustedes pueden ver que de los 12 países hay 3 que desafortunadamente representan en número de casos al hemisferio americano: Estados Unidos, Brasil y Perú. El hecho es que ya llevamos en el mundo, esto es de ayer, más de 5 millones de personas infectadas, y como ustedes pueden ver también a la derecha abajo, el curso sigue más o menos como se ha predicho para los diferentes países. La siguiente. En cuanto a Colombia, Colombia ayer superó los 17.000 casos, como ustedes pueden ver a la izquierda arriba, lo cual realmente no es alto para la densidad poblacional. Y nuestra curva empezó a levantar a finales de marzo, y esa mezcla y esa curva que ustedes pueden ver, pues es una mezcla de pacientes infectados, pero también de aumento en el número de pruebas. La siguiente. En Colombia, donde se ha visto, ya es más prevalente en la región andina, claramente, en el Caribe y en la región pacífica, menos en la Orinoquia y en la Amazonía. Sin embargo, es preocupante la zona de fronteras por cosas que están en las noticias y que ustedes saben. La siguiente. Los datos para Bogotá muestran que ayer superamos los 6.000 casos. Y los grupos de edad son los que se ven abajo, que son los conocidos para todo el mundo, más frecuente en donde la curva demográfica es conocida. Y los barrios en orden donde más hay es Kennedy, Suba, Bosa y Engativá. La siguiente. Como ustedes pueden ver, la parte de Usaquén, donde está la cardioinfantil, Dios mediante, se ha quedado un poco rezagada, y la pandemia está más donde más densidad poblacional hay, y que es lo responsable por lo que la alcaldía está haciendo lo que está haciendo. Lo siguiente. ¿Qué les podemos contar de la cardioinfantil? En la siguiente diapositiva es claro para nosotros. Empezamos en la segunda semana de marzo, justo en la visita de acreditación de Joint Commission. A mitad de semana ya estábamos más preocupados con la parte de la respuesta institucional integral a la pandemia que realmente de la visita. Básicamente, como ustedes pueden ver ahí, con un grupo de contingencia COVID para 2 cosas: proteger nuestros pacientes de las áreas de especialización o donde tenemos nuestro énfasis, sobre todo medicina cardiovascular, trasplante o pacientes inmunosuprimidos de oncología. Y lo segundo, como pueden ver a la derecha, los equipos que tratan de responder a la pandemia con solidaridad y con excelentes procesos. Nosotros a esta respuesta la llamamos los 6 P's, porque era priorización de actividades, protección, procesos, rutas en inglés y obviamente predicción y pruebas COVID. Como ustedes saben, esto fue extremadamente dinámico, cambiaba día a día, pero terminamos con 3 fases dependiendo de qué tanto fuera la oleada de la pandemia, en 4 categorías: nuestros pacientes, nuestro talento humano, todo lo que necesitábamos de operaciones y de comunicaciones. 70 acciones se derivaron de esto. La siguiente. Y esto es más o menos lo que tenemos ayer. Ayer hemos hecho desde la primera semana de abril 1.325 pruebas. La inmensísima mayoría han salido negativas, 1.186. Los positivos que hemos tenido desde entonces han sido 77 y 49 están en la casa. Realmente la ocupación institucional de pacientes COVID es muy baja. Tenemos 4 hoy en cuidado intensivo y 12 en pisos, que realmente es poco para lo que inicialmente dijimos que íbamos a aportar de camas, pero pues esto es lo que en estos momentos la institución tiene, y ha sido muy bajo desde que comenzó el mes de abril. La siguiente.
Lo que sí es cierto es que inicialmente, aunque nunca paramos nuestras áreas foco y nuestras áreas énfasis, el hecho es que por unas semanas todo lo que hicimos fue emergente y urgente inicialmente, por clara responsabilidad de nuestros pacientes que necesitaban esto. Pero gracias al aprestamiento institucional nos permite ahora considerar una reapertura gradual, básicamente por esas 4 razones que ustedes pueden ver ahí. Aunque el contagio viral potencial de este COVID es de 2.5 personas adicionales por cada persona infectada, pues realmente hoy en día en Bogotá, gracias a las medidas tomadas, pues realmente está muy por debajo de 1.5. La otra razón es que tenemos las camas, tenemos los pisos para podernos reactivar, porque en realidad pacientes con infección COVID hemos tenido en la parte hospitalaria, no tanto en la parte ambulatoria, pues un número muy manejable. Y lo otro que todos sabemos es que las enfermedades crónicas no dan espera, especialmente las cardiovasculares. Son muy sensibles al paso de los días en cuanto a su desarrollo. El pronóstico cambia dramáticamente dependiendo de si el manejo no es el adecuado en el momento correcto, y obviamente las tendencias a la descompensación. Esto ha llevado a que en estos momentos muchos de los hospitales estemos en una paradoja. Tenemos las camas disponibles, estamos con un aprestamiento y un conocimiento de cómo lidiar con todo, pero no tenemos los pacientes y creemos que en estos momentos, por eso la reanudación y reactivación de nuestros servicios de foco de valor cardiovasculares es un imperativo. La siguiente. Y esto claramente pues significa más o menos lo mismo. Predicción es una cosa muy importante. La siguiente, y es la base de lo que hemos hecho y explorado. Predicción, en estos momentos hay muchas herramientas que se pueden utilizar. Esta que está ahí, que es la del Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Michigan, es un ejemplo de un modelo mecanístico en el que se mira sobre todo predicción de utilización de recursos, y está basado en modelamiento estadístico. La siguiente, mientras que hay otros que son más determinísticos, en el sentido que miden dinámica de epidemia, cuántos susceptibles hay en un momento en el tiempo, cuántos se están infectando, cuántos se están recuperando, que ayudan mucho para predecir cuál va a ser el futuro de la pandemia, pero no son tan buenos para mirar utilización. La siguiente, y estos han sido entonces 2 ejemplos, uno el de la Universidad de Pensilvania y otro el de la Cleveland Clinic, la siguiente, que ayudan bastante en evaluar en qué momento del tiempo, con ciertos umbrales de incertidumbre, se van a necesitar qué número de camas y qué actividades críticas, como por ejemplo ventilación mecánica, utilización de ECMO, diálisis, etc. Sin embargo, estos modelos tienen una limitación, que necesitan el input diario por una persona que tiene que estar al tanto de qué supuestos le pone y qué parámetros utiliza, mientras que hay modelos customizados con inteligencia artificial y autoaprendizaje, como este, que es el Giro COVID. Tiene una inmensa ventaja que podemos discutir después, pero pues tiene de una vez un panel que se nutre automáticamente de las bases de datos institucionales, y uno puede día a día, por ese autoaprendizaje y esa inteligencia artificial, darle un tablero de mando de saber cómo está la situación, qué camas tiene que apropiar, qué recurso humano tiene que tener, y es excelente. La siguiente. Gritas, ¿cuándo sí? La siguiente, finalmente. En todo esto, y para una reapertura correcta, muchos aprendizajes y oportunidades emergentes hemos tenido que apropiar, y las instituciones que no han hecho esto, creo que han perdido una oportunidad increíble de evaluar nuevos modelos de atención.
Claramente tiene que haber atención a normativas y lineamientos gubernamentales porque no se pueden tomar decisiones fuera de tener estos lineamientos. Y las 3 siguientes, por favor. Hay recomendaciones nacionales e internacionales que también, adicional a los aprendizajes y a la experiencia que hemos adquirido, son claramente necesarios para hacer una apertura responsable. Esto nos permite entonces compartir nuestras lecciones aprendidas en nuestros servicios cardiovasculares. Muchas gracias. Magnífico, Rodolfo, muchísimas gracias. Si podemos pasar la siguiente, gracias. La siguiente conferencia está a cargo del doctor Darío Echeverry, que nos va a hablar acerca de la construcción de rutas seguras y el uso racional de pruebas en la reactivación de servicios cardiovasculares. El doctor Echeverry es especialista en medicina interna, cardiología, hemodinamia e intervencionismo cardiovascular. Es parte de nuestro Heart Team para el manejo integral de enfermedad estructural del corazón y es hoy en día el editor en jefe de la Revista Colombiana de Cardiología desde marzo en el 2014. Doctor Darío, adelante, por favor. Gracias, Juan Pablo. Gracias, María Juliana. Es un gusto estar aquí. Un saludo a los compañeros del panel y a todos los que nos están acompañando en esta presentación. Pues, como es sabido, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de morbimortalidad en el mundo. Se sabe que veníamos con una aproximación de 16 millones de muertos por enfermedad cardiovascular en el mundo y enfermedades crónicas. Y esta crisis de la pandemia ha mostrado un gran impacto en el diagnóstico y en el tratamiento de estas enfermedades cardiovasculares. Y se sabe que los pacientes que tienen enfermedad coronaria o enfermedad estructural del corazón, que son inadecuadamente diagnosticados o tratados, cursan con un mayor deterioro, con mayor posibilidad de complicaciones graves y aún complicaciones mecánicas, evolución al shock cardiogénico y aún la muerte. Siguiente. Por lo tanto, se hace indispensable hoy en día en el manejo de los pacientes con enfermedades cardiovasculares procesos eficientes y para eso las rutas de manejo se hacen indispensables. Entonces nos preguntamos ¿por qué rutas? Porque el hacer una ruta nos permite que haya una atención homogénea dentro de una institución basadas en la mejor evidencia clínica posible, permiten que exista un manejo multidisciplinario y eficiente centrado en el paciente. Hoy en día las enfermedades cardiovasculares, el logro en su manejo principalmente se debe al manejo multidisciplinario, donde participan clínicos, expertos en imágenes, intervencionistas, electrofisiólogos, cuidado intensivo y aún cirujanos. Integran el uso de las pruebas diagnósticas y el uso adecuado de estos equipos de protección personal, procuran una mayor seguridad al paciente y obviamente al personal médico y paramédico que están interviniendo en el manejo del paciente y finalmente permiten una racionalización del recurso y evitan la propagación de la infección viral. Cuando hablamos de esta racionalización del recurso, no solamente reducir el número de equipos de protección personal, sino también ser supremamente eficientes y la responsabilidad ante el sistema de salud en el cual nos encontramos, reduciendo el tiempo de estancia en los hospitales por parte de los pacientes y mejorando su eficiencia. Siguiente. Por lo tanto, en la Fundación Cardioinfantil hemos creado una serie de rutas que incluyen los diferentes áreas y servicios de la medicina cardiovascular, como en la cardiología clínica, consulta externa, hemodinamia, intervencionismo cardiovascular, electrofisiología, imágenes y métodos no invasivos, rutas en las unidades de cuidados intensivos, en el programa de falla cardíaca y en cirugía cardiovascular. Cada una de estas rutas se ha elaborado con un estricto orden donde tienen en cuenta la condición clínica del paciente,
si es un paciente que tiene enfermedad coronaria, arritmias, enfermedad estructural, pero es muy importante la condición en la cual se encuentra este paciente. Si este paciente requiere una atención emergente, es decir, que está en cuidados de emergencias o en servicios de urgencias, no se puede posponer la atención, se requiere una atención inmediata, una atención prioritaria o time sensitive, que es de acuerdo a la condición coronaria o estructural que tiene el paciente, requiere una atención en las próximas semanas o aún menos de 3 meses, o aquellos pacientes que se encuentran electivos, donde se puede posponer su atención en un tiempo posterior a 3 meses. Siguiente. Entonces, en estas rutas se hace indispensable diferentes herramientas. Uno es el tamizaje clínico y otro son las pruebas diagnósticas. Y el tamizaje clínico, como sabemos todos que cada día lo estamos practicando cada vez más, tiene en cuenta dos partes importantes. Uno, los síntomas del paciente y dos, el nexo epidemiológico. Y en estos síntomas se hace insistencia, como todos sabemos, en la tos, en el dolor de garganta, se ha presentado en los últimos días dificultad respiratoria, episodios de diarrea, se ha presentado en los últimos 14 días principalmente malestar general, escalofrío, fiebre persistente, o se ha presentado cambios principalmente en algunos sentidos como es en el olfato, y finalmente dolores de cabeza persistentes o recurrentes. Y el nexo epidemiológico hace alusión a si se le ha sido diagnosticado infección respiratoria o infección por COVID-19 o si ha estado en contacto con personas con sospecha o diagnóstico de COVID. Entonces, cuando un paciente tiene al menos un criterio de nexo epidemiológico con o sin síntomas, lo consideramos positivo, o en ausencia de nexos epidemiológicos positivos, la presencia de 2 o más síntomas claramente establecidos. Siguiente. Asimismo, las pruebas juegan un papel importante porque permiten la confirmación de la infección por el COVID-19. Existen pruebas moleculares, que es el RT-PCR, que es el que más utilizamos y el que más utilidad nos ofrece para este tema que estamos hablando. Y las pruebas serológicas que miden la respuesta inmune del paciente, como son los anticuerpos anti-inmunoglobulina G o inmunoglobulina M. Estas pruebas obviamente dependen de una temporalidad y por lo tanto el tamizaje clínico es fundamental y es irreemplazable para que juntos, entre la parte clínica y las pruebas, podamos obtener la mayor información posible. Siguiente. Es claro que existe una posibilidad de infección de 2 semanas en los 14 días que veíamos antes y las pruebas empiezan a hacerse positivas, principalmente el RT-PCR una semana, en la segunda semana después de exposición al contacto. Por eso se toma principalmente en hisopados nasofaringios, se pueden obtener también de otras partes del tracto respiratorio, aún del lavado bronquioalveolar y finalmente en los últimos días antes de los síntomas puede ser aún positivo la PCR en muestras de materia fecal. Ya las inmunoglobulinas son una respuesta ya más tardía cuando aparecen ya los síntomas, generalmente después de la segunda semana, y aún no sabemos por cuánto tiempo estos anticuerpos podrían persistir, tanto la inmunoglobulina M como la inmunoglobulina G. Siguiente. Entonces, estas pruebas moleculares son las pruebas que tratamos de hacerlas cada vez más rápidas, son las pruebas estándar, permiten la detección del RNA viral, se obtienen de un hisopado nasofaringio principalmente, se pueden obtener de otros lugares, tienen alta sensibilidad y especificidad de acuerdo al momento histórico en el cual se encuentra la infección, no tienen reacción cruzada y varían su positividad con la cinética viral. Y son ideal para el seguimiento epidemiológico y los ensayos diagnósticos. Siguiente. Entonces, este es un ejemplo de la ruta de hemodinamia e intervencionismo cardiovascular, donde se integra esto que les he venido hablando, que hemos venido construyendo con la experiencia y con los protocolos y las recomendaciones nacionales e internacionales, donde ustedes pueden ver a mano izquierda donde un paciente que puede estar ambulatorio
que está prácticamente, requiere atención, tiene enfermedad cardiovascular, contacta a los médicos del servicio y los médicos hacen una evaluación, identifican donde dice MENS, que son los pacientes que son time sensitive o que tienen unas características clínicas que requieren una atención prioritaria en los próximos días, semanas o menos de 3 meses, como es la progresión de una angina inestable o una prueba de esfuerzo de alto riesgo o estenosis aórtica con signos ominosos o insuficiencias mitrales. Si este paciente verdaderamente requiere el cateterismo, entonces hacemos el tamizaje clínico que les comenté, y si este paciente se encuentra asintomático en su tamizaje, requiere el procedimiento, y posiblemente luego de que le hagamos el procedimiento no va a requerir ningún procedimiento que genere aerosoles como un ecocardiograma transesofágico o una anestesia general, le hacemos una programación prioritaria, le hacemos el procedimiento en salas con todos los equipos de protección personal, tanto para el personal médico, paramédico y aún para el mismo paciente, y tratamos de hacer una atención rápida a este paciente. En caso de que este paciente requiera una atención con anestesia general durante su hospitalización, un ecocardiograma transesofágico, por decir una insuficiencia mitral que ya sabemos que va a requerir una atención quirúrgica, o una estenosis aórtica severa donde probablemente van a necesitar un implante de válvula aórtica percutánea transcatéter, este paciente se le realiza una prueba de RT-PCR para COVID con todas las recomendaciones de la Secretaría de Salud, y si es positivo, pues le hacemos las recomendaciones de aislamiento, pero si el paciente es negativo, podemos proceder a hacer el procedimiento bajo las normas que así lo requieren. Siguiente. De la misma manera, los pacientes que van a cirugía cardiovascular, entonces integran una evaluación prioritaria, se hacen unas pruebas de PCR ambulatorias, se le hace el tamizaje clínico, y en caso de que estos pacientes que vienen sintomáticos, que requieren una atención quirúrgica, se les hace todo este proceso y tiene el RT-PCR negativo, pueden ser llevados a una cirugía de una forma prioritaria con todos los protocolos completos de protección personal y de recomendaciones para el paciente, protegiéndolo a él de la forma más exhaustiva. Siguiente. Entonces, el papel de las pruebas que juegan en estas rutas es muy importante, porque si es positivo, pues ya nos identifica a un paciente que tiene la infección y debemos actuar en consecuencia con el departamento de epidemiología. Pero si el paciente es negativo y tiene un tamizaje clínico negativo, pues nos permite hacer una atención de redireccionamiento del paciente hacia áreas seguras, libres de COVID, hacer una atención y una programación rápida y prioritaria de estos procedimientos. Permite hacer el uso apropiado y racional de los equipos de protección personal, tanto para el paciente, para el médico y para el equipo paramédico, y acondicionar las salas y atender a los pacientes en las salas apropiadas con los equipos y los protocolos apropiados. Siguiente. Por lo tanto, entonces, ¿qué hemos aprendido de estas rutas y qué es lo que les queremos mostrar? Que sin duda las medidas básicas de higiene, el manejo apropiado de los equipos de protección personal, el distanciamiento de las personas han sido fundamentales, pero en las últimas 4 semanas la atención que hemos hecho en el área cardiovascular a los pacientes que vienen en forma ambulatoria buscándonos los servicios que lo requieren y que no se encuentran hospitalizados, hemos logrado con estas rutas que en procedimientos diagnósticos no invasivos, principalmente el ecocardiograma transtorácico, de 471 procedimientos que hemos hecho en el último mes, 49 los hemos hecho en forma ambulatoria, en forma segura, y ha tenido el COVID negativo. De 120 procedimientos intervencionistas, a 11 los hemos recibido de esta manera, con COVID negativo, y ha sido totalmente eficiente. Y finalmente, de 49 cirugías en las últimas 4 semanas,
28 han sido atendidos en forma eficiente utilizando esta ruta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Echeverri, por su presentación. Vamos a pasar a nuestro siguiente speaker. La tercera charla es cómo reactivar un servicio de cardiopatías congénitas de manera eficiente y segura. Énfasis en elementos de protección y trabajo en equipo a cargo del doctor Néstor Sandoval. El doctor Néstor Sandoval es el jefe del Instituto de Cardiopatías Congénitas de la Fundación. Es médico de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en cirugía general y cirugía cardiovascular de la Universidad Javeriana. Es fellow en cirugía cardiovascular pediátrica en la Universidad de Alabama en Birmingham, Estados Unidos. Bienvenido, doctor Sandoval. Muchas gracias, María Juliana. Muchas gracias a todos los panelistas y especialmente a los participantes, porque creo que podemos tener una discusión bien importante. Yo quisiera mostrarles cuáles han sido las estrategias que hemos tenido en la Fundación Cardioinfantil para tratar de reactivar nuestro programa de cirugía cardiovascular pediátrica, de cardiología, intervencionismo, etc. Primero hay que identificar el problema. Luego realizamos una serie de reuniones con líderes internacionales para conocer de primera mano cómo estaban en todo el mundo y qué podíamos hacer. Tercero, la Fundación Cardioinfantil separó físicamente no solamente las rutas, sino la parte estructural, el área cardiovascular y el resto de áreas respiratorias, tanto en adulto como pediátrica, incluye las unidades de cuidado intensivo y en el piso. Todo esto permitiendo y garantizando la seguridad de todo el grupo, especialmente de las personas que estaban en las unidades de cuidado intensivo, y hacer énfasis en lo que fue la enseñanza de la utilización correcta de equipos de protección personal. Creamos inmediatamente un chat donde incluimos no solamente los médicos, enfermeras, sino administradores y todo el personal que estaba dentro del Instituto de Cardiopatías Congénitas, y entre todos, como un trabajo en equipo, revisamos, implementamos e implementamos unas rutas de manejo y de seguro del paciente, tanto en la consulta, en urgencias, como para equipos. Finalmente, reimplementamos la teleconsulta para poder hacer los estudios ambulatorios de manera segura, y al final les mostraré algo de resultados. Siguiente. Desde muy tempranamente, después de haber empezado este problema en el mundo, se empezaron a realizar una serie de webinars, y en la mano izquierda ven el webinar del PICS, que es donde estaban cirujanos y cardiólogos de todo el mundo, y a mano izquierda ven al doctor Emil Bacha, que era el jefe de la división de cirugía cardíaca de Columbia en Nueva York, donde en ese momento, estamos hablando de los primeros días de abril, ya no había ninguna posibilidad de hacer cirugía cardíaca pediátrica, y hubo un consenso en decir cuáles eran las reales urgencias, de manera que la cirugía cardíaca solamente se le prestaba a los pacientes con cardiopatías de alto riesgo y alto riesgo de fallecer. Por el contrario, tuvimos también la presencia de cirujanos en China, donde a este momento ya habían reabierto sus estructuras y estaban operando de manera adecuada. De estos seminarios tuvimos muchas enseñanzas, especialmente que en China, en los hospitales donde se prestaba una atención con elementos de protección personal segura, evitaban que las personas se contaminaran, los médicos, las enfermeras y todas las personas que prestaban atención. Y segundo, encontramos también que no había muchos niños con cardiopatías congénitas infectados con este virus COVID-19. En la Sociedad Mundial, en la cual pertenecemos y somos miembros, también se reunió rápidamente para ver qué estrategias había que seguir, cómo estaba funcionando el mundo, cómo afectaba a los pacientes, cómo podíamos reimplementar los servicios para evitar lo que decía Darío hace un momento, evitar que la historia natural de las enfermedades cardíacas de los niños los lleve a la muerte. Siguiente. De manera que se hizo una encuesta rápida en 52 países, y este es un estudio que será publicado la próxima semana y estoy autorizado para presentar estas diapositivas, en la cual incluíamos 176 hospitales, y fíjense que el 50%, el 51% redujo las operaciones en cirugía cardíaca en el mundo.
el 21% la redujo en un 30-50%, el 18, 10 y 30 y tan solo un 10% redujeron al 10% la cantidad de cirugías cardíacas. Siguiente. En cuanto a si el personal que estaba dedicado a cuidar a estos niños había que moverlo hacia áreas COVID, realmente el 80% en la barra de la izquierda en naranja vemos que el 80% no hubo necesidad de moverlo a otras estructuras. Sin embargo, cuando los pacientes, los personal de médico y de enfermería tuvo sospecha de que estaban contaminados, un 40% tuvo que entrar en cuarentena, pero realmente el 60% de los pacientes de los prestadores de servicio, médicos y enfermeras que fueron positivos, no tuvieron que moverse a otros servicios. Siguiente. En la actualidad, hace 15 días, solamente fíjense que el 61% no se han recuperado los servicios de cirugía cardíaca, el 29% en el pedazo naranja están gradualmente regresando a la normalidad y en el amarillo vemos que solamente el 3% de las instituciones están trabajando de una manera normal. Siguiente. Basados en esta información internacional, rápidamente al comienzo, antes de que nos llegara inclusive el confinamiento, se empezaron a mostrar en las unidades de cuidado intensivo por dos motivos, cómo eran los elementos de protección personal, cómo deberíamos limpiar las unidades de cuidado intensivo y qué elementos deberíamos usar. Y esto era por dos motivos. Uno, primero, para que fueran familiarizándose con estos eventos y segundo, para darle la confianza y la tranquilidad de que la institución y el grupo y el equipo estaba con ellos y nos íbamos a encargar de que todo estuviera perfectamente controlado para evitar contagios. Siguiente. Siguiente. Por eso, desde el 2015, que creamos el Instituto de Cardiopatías Congénitas, montamos un equipo que está formado por médicos, enfermeras, trabajadores sociales, administradores, etcétera, donde comenzamos a trabajar por el paciente como un solo grupo. Y esto fue fundamental, siguiente, para lo que se vino en este momento, porque entre todos estos personajes y todos estos grupos logramos montar, como dijo Darío, unas rutas seguras de ingreso tanto a la consulta externa, cuando el paciente llega por urgencias, o cómo implementar los exámenes ambulatorios, que todavía son aún más importantes. Siguientes. En esta diapositiva no quiero explicarla, solamente mencionar que hay una serie de pacientes que llegan de manera ambulatoria, algunos con algunas entidades urgentes o prioritarios, y que todos estos pacientes van a ingresar a la institución y tenemos unos lugares especiales asignados mientras se termine el tamizaje, mientras se termina el resultado del examen del COVID-19, que son 3 sitios. Un sitio es en 2 habitaciones especiales de la unidad de cuidado intensivo con aire laminar, en el piso, en unas suites aislados completamente, o en la unidad pediátrica. Una vez que los pacientes tienen su COVID o PCR negativo, ya siguen la ruta de manejo dependiendo hacia dónde va. Y lo importante es que esta es una ruta de manejo no solamente de cirugía, sino de cardiología, electrofisiología o cualquier procedimiento dentro del Instituto de Cardiopatías Congénitas, o sea que incluimos al niño cardiópata como un solo paciente global atendido por un equipo. Siguiente. En cuanto a las urgencias, es similar, sencillamente se siguen las mismas rutas, pero quiero hacer énfasis en lo mismo. Es una ruta de manejo para el paciente que tiene una cardiopatía, que requiere un intervencionismo, un estudio electrofisiológico o que requiere una cirugía. Y siguiente. Lo mismo para la consulta externa, sobre todo en estos momentos donde ya tenemos que empezar a hacer consulta presencial y creamos unas rutas específicas y adecuadas para que los pacientes y sus familias entren a los consultorios con los elementos adecuados después de un tamizaje y que permitan el distanciamiento adecuado para evitar el contagio entre familias y entre personal que atiende a estos pacientes. Siguiente.
Algo muy importante fue que nosotros veníamos montando la teleconsulta desde hace un año para poder cubrir los pacientes del programa social, y gracias al apoyo del Departamento de Ingeniería y Comunicaciones logramos establecer la teleconsulta muy rápidamente, no solamente para los pacientes que venían como control de procedimientos o que estaban en lista de espera, sino que empezamos a ver pacientes que llegaban a la consulta por referencia de amigos o por referencia de los aliados. Esto también fue muy importante porque creamos un ambiente y un apoyo especial a los aliados del programa social en las diferentes regiones del país para poder seguir controlando a estos pacientes de manera efectiva. Siguiente. Nosotros mantenemos nuestros resultados en todo el Instituto de Cardiopatía Congénita mes por mes. Somos muy críticos, son resultados avalados y monitorizados por entes internacionales, y vemos tanto en hemodinamia, cuidado intensivo, ecocardiografía, consulta y cirugía, nuestros resultados y la mortalidad. Por ejemplo, el año 2019 terminamos con 470 pacientes operados, una mortalidad global del 2.3. Siguiente. Sin embargo, vemos cómo afectó el número de pacientes y vemos en los meses de marzo, abril y mayo, y vemos cómo en marzo, en general en todos los servicios de hemodinamia, cirugía, pruebas de esfuerzo, consulta, unidad de cuidado intensivo, fue una ocupación casi normal. Sin embargo, en abril, cuando se creó la expectativa, la incertidumbre y la duda sobre todo de cómo íbamos a afrontar estos pacientes, vemos que los números cayeron de una manera muy importante. Sin embargo, gracias a todas estas estrategias, con el apoyo de la dirección de la institución y las directivas de la institución, basado en realidades y en estudios también epidemiológicos, hemos logrado reinventarnos. Y fíjense que, por ejemplo, en hemodinamia hemos aumentado lentamente el número de pacientes, hemos aumentado el número, esto es a mayo 19, el número de cirugías, el número de ecocardiogramas ha disminuido, pero la diferencia es que ahora hay que tener una hora específica para estos pacientes, y en este momento tenemos más de 90 pacientes acumulados para realizar el ecocardiograma. Hemos aumentado la consulta de cardiopediatría y la consulta de cirugía, y en la unidad de cuidado intensivo seguimos con una ocupación del 60%. Siguiente. De manera que con estos datos y con estas iniciativas, solamente queríamos mostrarles y demostrarles que con el trabajo en equipo, con unos métodos estrictos, unas rutas seguras, escalonadas, dependiendo de cómo se va presentando la pandemia en nuestro país, es posible retornarlas a las actividades clínicas de todos los niños con enfermedades del corazón en nuestro país. Y yo creo que es un ejemplo que podemos y que se puede reproducir en las instituciones para nuevamente reabrir los servicios y evitar que más niños mueran sin la adecuada atención hasta el momento. Muchas gracias. Mil gracias, Néstor. Un gran ejemplo de trabajo en equipo, el que hacen ustedes desde el Instituto de Cardiopatías Congénitas. Nuestro siguiente panelista es la doctora Mónica Buitrago, que va a hablar acerca de los efectos inesperados de la reapertura y cómo mitigar los riesgos a pacientes y colaboradores. La doctora Mónica Buitrago es el líder médico de urgencias de la Fundación Cardioinfantil, médica de la Universidad Javeriana, con una especialización en medicina de emergencias de la Universidad del Rosario, y se encuentra actualmente cursando una maestría de administración en salud en la misma universidad, y es miembro activo de la Asociación Colombiana de Medicina de Emergencias. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias, doctor Umaña. Buenas tardes para todos los asistentes. Siguiente. Voy a hablarles de lo que nos ha pasado en urgencias relacionado con la reapertura. En el momento en el que empezó el confinamiento, hubo una disminución de las consultas de urgencias de un 67%, y tuvimos también un aumento en el porcentaje de pacientes que necesitaban hospitalización. Esto probablemente relacionado con que las personas que no tenían realmente una condición urgente no estaban consultando los servicios de urgencias,
y por otro lado a que los pacientes que realmente sí tenían que venir, digamos algunos de ellos podían estar con temor de consultar a los servicios de urgencias por la presencia de COVID-19. Empezamos a monitorear cuántos pacientes con síntomas respiratorios susceptibles de cumplir con los criterios de definición del COVID nos estaban consultando al servicio y encontramos que al principio teníamos un 25 o un 30% de las consultas eran secundarias a los síntomas respiratorios. Siguiente. ¿Qué pasó desde el momento en el que decidimos reabrir nuestros servicios de patologías cardiovasculares? Y es que empezamos a tener un aumento en el promedio de las consultas diarias de urgencias y esto lo seguimos teniendo en este momento. Día a día vamos aumentando las consultas. Pasamos de tener entre 70 y 80 consultas diarias a tener 100 consultas al día y ahorita ya estamos llegando a 120 consultas diarias. Vimos que además de esto, aumentó nuevamente el porcentaje de hospitalización que necesitaban nuestros pacientes, lo que nos hace pensar que estos pacientes venían con unas condiciones más severas y probablemente deteriorándose desde hace algunos días y por miedo a la consulta por urgencias o por dificultad en el acceso a los servicios de salud, pues no lo habían hecho antes y ahora sí empezaban a tener más consulta y más acceso por nuestro servicio. Y notamos que el aumento de las consultas respiratorias no fue proporcional al aumento del resto de las consultas. Básicamente siguió en lo mismo, pasamos de 22 a 25 consultas diarias en promedio, siendo responsables del aumento de nuestras consultas más los pacientes que venían por patologías no respiratorias y dentro de ellos las patologías cardiovasculares. Y esto nos ha llevado a una situación que nos pone en alerta y que es importante que para esto hagamos énfasis en la necesidad del trabajo en equipo, y es que la ocupación del servicio de urgencias, que durante la cuarentena la logramos tener en 61%, empezó a aumentar progresivamente y estamos teniendo días en los que la ocupación ya sobrepasa el 100% y pues esto necesita varias acciones para controlar los riesgos. Siguiente. ¿Qué podemos hacer y qué estamos haciendo para mitigar los riesgos para nuestros pacientes y los colaboradores teniendo en cuenta este escenario? Lo primero es una separación de rutas, es una separación tanto funcional como estructural de los pacientes con síntomas respiratorios y los que vienen por otras patologías diferentes a esto. Y además de eso, digamos que la experiencia nos ha enseñado que debemos hacer filtros en varios puntos de las rutas porque es más fácil identificarlo de esta manera. En esto participan personas de enfermería y también participa personal médico haciendo un tamizaje juicioso en estos filtros. Lo segundo que hemos hecho énfasis es en el equipo de protección personal, tanto en asegurar como institución la disponibilidad para todos nuestros colaboradores del equipo de protección como en el entrenamiento de la utilización del mismo. Y aquí hemos ido aprendiendo que, digamos, hemos tenido que aumentar el grado de protección que usamos en nuestros trabajadores. Inicialmente únicamente estaban protegidos los del área respiratoria con el aislamiento recomendado de gotas y de contacto, pero por algunos casos que no necesariamente se presentaban con los típicos síntomas respiratorios, hemos tenido que aumentar el grado de protección de nuestros colaboradores también al área no respiratoria. Y otra parte importante ha sido que hemos asegurado la disponibilidad de la información de una forma transversal para toda la institución. Entonces, tenemos boletines periódicos en los que estamos informando a todos nuestros colaboradores cómo va la atención de los pacientes de COVID, qué porcentaje de ocupación hemos tenido, y cómo hemos ido cambiando los protocolos y adecuando los protocolos tanto para el servicio de urgencias como para hacer fluir estos pacientes a través del hospital a hospitalización, a UCI o a salas de cirugía de acuerdo con lo que necesitan. Siguiente. Es importante para esto que nosotros podamos hacer un énfasis en que evitar la sobreocupación de los servicios en general, no solamente de urgencias, es algo muy importante que debemos tener en cuenta para el funcionamiento y para la reapertura,
porque esto es un escenario en el que el riesgo de contaminación es mayor y por eso debemos controlarlo muy de cerca. Para esto es importante la utilización adecuada de la capacidad hospitalaria, no solamente de cada una de las instituciones, sino de todos los referidores y de los otros hospitales para poder tener a los pacientes en el nivel de complejidad que necesitan. Y lo otro muy importante es que podamos tener control y no perdamos a estos pacientes de patologías crónicas y de poblaciones especiales que necesitan intervenciones para poder evitar consultas a urgencias en unas condiciones en las que los pacientes ya están mucho más graves y van a necesitar muchos más cuidados relacionados con probablemente la demora en su consulta. Siguiente. Por eso trabajamos en la seguridad para nuestros colaboradores y en la confianza para nuestros pacientes para que tengamos un manejo adecuado de esta situación a la que pues no había sido enfrentada ninguna de las instituciones en la ciudad. Siguiente. Puntos clave de esto es que en el momento de la reapertura de servicios cardiovasculares se nos incrementaron las consultas al servicio de urgencias, como les mencionaba, con un aumento en el porcentaje de la necesidad de hospitalización e intervención. Evitar la sobreocupación de urgencias es uno de los puntos cruciales para la atención segura de los pacientes de la pandemia y asegurar que podamos tener rutas diferenciales para hacer, digamos, para que los pacientes tanto respiratorios tengan el aislamiento necesario como para que los pacientes que no tienen patología respiratoria puedan evitar contaminarse. Es importante educar al paciente y a su familia para la utilización adecuada de urgencias. Por un lado, para dejar claro cuándo no asistir porque no es necesario, pero tampoco que consulten tardíamente con las patologías que requieran intervenciones agudas. Fortalecer la telemedicina para dar continuidad al manejo de los pacientes con patologías crónicas y de esta manera lograr disminuir los ingresos evitables por urgencias y ubicar a los pacientes en el nivel de complejidad que requieren por su condición clínica, con un especial énfasis en ubicar a los pacientes que requieren atenciones especializadas en centros especializados que tengan la posibilidad y las capacidades de hacerlo. Siguiente. Muchas gracias. Doctora Mónica, gracias. Hay bastantes preguntas en el chat. Vamos a pasar en este momento a la sesión de preguntas. Vamos a tratar de respetar el tiempo completo del webinar. Entonces voy a iniciar haciendo yo 2 preguntas y luego voy a pasar al panel del doctor Umaña, que también tiene varias preguntas dentro de su panel. Hay una pregunta acá del doctor Edison Espinoso. Él hace la pregunta de, al reactivar un servicio cardiovascular, ¿a quién debemos operar? ¿A los más graves o a los que tienen más posibilidades? ¿Cómo lo han organizado ustedes en su servicio? Podría ser para el doctor Echever. Sí, yo creo que esta es una de las preguntas que han sido mundialmente consideradas. Por fortuna, en la institución no hemos llegado a tener este dilema aún. En el paciente que llega con una condición grave, urgente, como ustedes pudieron ver, que ingresa por urgencias, se atiende inmediatamente cumpliendo una ruta de urgencia, cumpliendo con todos los protocolos de atención y no se niega la atención. Y el paciente que está con una atención grave o con una patología grave o una patología aguda, también es un paciente que es lo que llamamos el time sensitive. Lo hospitalizamos y le hacemos las pruebas, el tamizaje, y se hospitaliza en la unidad de cuidado intensivo, se estabiliza y se le hace un tratamiento como lo hemos venido haciendo hace muchos años, ofreciéndole un manejo multidisciplinario. Pero hasta el momento, como decía el doctor Denis, dado la ocupación y el número de pacientes que tenemos, el estado de la pandemia a nivel de la ciudad y las condiciones de la institución, no hemos tenido que tomar este tipo de decisiones tan difíciles como han sido en otras ciudades. Muchísimas gracias, doctor. Acá hay otra pregunta para el doctor Rodolfo Denis.
¿Qué tipo de pruebas para COVID-19 se están realizando en la FCI, teniendo en cuenta los porcentajes de falsos negativos de las diferentes clases de pruebas existentes? Las pruebas que estamos haciendo pues son pruebas que detectan el genoma viral, que son pruebas de PCR y pues las hacemos en tiempo real y nuestras pruebas están disponibles en 24 horas en el momento, pero gracias a un gran programa de regalías del Distrito Capital para crear un centro de referencia para pruebas que adicionalmente nos va a potenciar muchísimo en el futuro. Y gracias a la adquisición de kits directos, pues van a estar disponibles pruebas rápidas también para detección de genoma viral que pueden estar en 2 a 4 horas. Sí, todas las pruebas independientes de la marca mientras estén validadas, validadas quiere decir que realmente sus características operativas se conozcan, tienen, como sabemos, dificultades de pruebas que son falsamente negativas, basada básicamente en 2 razones. Una, el momento en que se hacen, antes de que la persona esté sintomática puede salir negativa, necesita repetirse 3 días después o 4 días después, o después del 10º día, cuando ya en la persona que no ha estado críticamente enferma, pues la expresión viral se va del cuerpo. Y la otra es dónde la hacemos, que es como se recomienda mundialmente de hisopado nasofaríngeo. Sabemos que probablemente saliva es mejor, sabemos que expectoración, esputo es todavía mejor y sabemos que lavado broncoalveolar es todavía mejor, pero pues está eso. Entonces, la prueba solamente, como dijo el doctor Darío Echeverry, solamente da una parte de la ecuación. El cuestionario más la prueba en muchas situaciones es lo mejor que tenemos disponible. Muchas gracias, doctor. Hay varias preguntas. Voy a pasar la realización de preguntas al doctor Umaña, que también en su panel tiene varias preguntas para que nos vayamos turnando, doctor, y respetemos, por favor, el tiempo con las respuestas bien concisas. Gracias, María Juliana. Yo quiero arrancar con una pregunta que es para Mónica, para la doctora Mónica Buitrago, y es, ¿cómo podemos, mencionó usted el problema de la sobreocupación de urgencias y pacientes que súbitamente se encuentran con que tienen una renovada confianza en la seguridad de acudir a un hospital? ¿Cómo podemos hacer o qué debemos hacer para acotar las atenciones de urgencias a aquellos pacientes que realmente lo necesitan y mantener los niveles de ocupación bajos, garantizando así la seguridad no solamente de los pacientes, sino también de los cuidadores, Mónica? Yo creo que necesitamos 2 cosas muy importantes. Lo primero es que podamos tener campañas de educación para los pacientes frente a su enfermedad, para que sepan cuándo y dónde consultar por urgencias. Lo segundo es que necesitamos trabajar en equipo con otros hospitales, con referidores, con aseguradoras, para que los pacientes se direccionen a los centros especializados según su patología y de esta manera podamos optimizar la capacidad instalada y podamos optimizar también los resultados clínicos de los pacientes para que tengan una mejor atención. Por supuesto, como mencionaba, para poder, digamos, lograr esto necesitamos de los protocolos de aseo y de desinfección, lo de las rutas separadas y seguras para nuestros pacientes y pues tomar decisiones, como lo han mencionado todos, en las pruebas disponibles que tengamos y en poder tener a nuestros colaboradores y a nuestros pacientes de una forma segura en los servicios. Mil gracias, Mónica. La siguiente pregunta creo que es para Néstor, y es que claramente, como lo mencionó usted, los pacientes pediátricos se ven afectados en una muchísimo menor proporción que los adultos. ¿Cuál ha sido la experiencia a la fecha
con pruebas positivas en pacientes asintomáticos pediátricos, Néstor? En este momento hemos tenido solamente una paciente que venía para una cirugía de Fontan, que en el tamizaje fue negativo. Sin embargo, se hospitalizó de manera aislada y la prueba de COVID salió positiva. Si no hubiéramos seguido esta ruta, esta paciente hubiera entrado a cirugía y hubiera sido un problema llevarla a cirugía. En general, los niños tienen muy poco riesgo de adquirir el COVID. Como dicen los pediatras, es la regla del 10. Solamente el 10% de los niños se infecta, el 1% terminan intubados y la mortalidad es muy baja. De manera que este es un paciente, y tuvimos un paciente que se ha operado hace 2 meses en la Fundación Cardioinfantil y que estuvo hospitalizado por un episodio pulmonar y que fue positivo, pero fue manejado en su casa. De manera que el riesgo de tener pacientes cardiovasculares aquí y en el resto del mundo es muy, muy, muy poco. Perfecto, Néstor. Esa es exactamente la pregunta. Claramente son dos universos distintos, niños y adultos, en lo que al SARS-CoV-2 se refiere. Hay una pregunta que creo que va como anillo al dedo para María Juliana, y es en los pacientes programados para cirugía cardiovascular ambulatoria no urgentes, ¿cómo se están manejando los tiempos de espera del resultado por parte del INS de la PCR en tiempo real, sabiendo que en promedio toma unos 7 días la emisión del resultado? Creo que vale la pena que mencionemos antes de responder esa pregunta, que en la Fundación Cardioinfantil estamos realizando las pruebas con un tiempo de entre 18 y 24 horas, ¿correcto, María Juliana? Sí, digamos que el resultado de la prueba en tiempo real se toma más o menos 24 horas. Ocasionalmente puede llegar a 36 horas, pero cuando son cirugías electivas tenemos, digamos, ese tiempo para nosotros poder tener el resultado sin ningún problema. Y hay otra pregunta que va dirigida a cirugía cardiovascular, y es cómo están garantizando la seguridad de los casos de pacientes programados para cirugía cardiovascular ambulatoria no urgente, en el supuesto de un paciente positivo para COVID-19 pero completamente asintomático. Darío nos mostró en las rutas de cirugía cardiovascular que primero, en este momento no estamos operando pacientes ambulatorios no urgentes, estamos todavía operando pacientes emergentes, urgentes y prioritarios, tiempos sensibles. De manera que en un paciente asintomático cardiovascular con indicación para cirugía y una prueba positiva para COVID-19, lo que tenemos contemplado es que se manda para su casa y se retestea 7 días más tarde. Si la prueba es negativa, procedemos a programar el procedimiento. Si la prueba sigue siendo positiva, continuamos con el tratamiento ambulatorio en la medida en que el paciente permanezca asintomático. Ya si tiene síntomas o indicación para hospitalización por COVID-19, lo hacemos así, pero dentro de un esquema y un protocolo de paciente respiratorio. María Juliana. Sí, doctor, ¿tiene alguna otra pregunta en su panel? ¿Puedo hacer alguna del mío? Sí. Acá hay una, dice, a raíz del temor y miedo de acudir a instituciones de salud, en especial hospitalarias, ¿la Fundación Cardioinfantil ha implementado alguna estrategia para atraer a los pacientes a la clínica? Esa es una pregunta definitivamente para nuestro director médico. Creo que la estrategia es basada en exactamente lo que estamos haciendo hoy. Tratar de asegurarle a las personas hospitales que han aprendido sus lecciones, que se han preparado y que tienen los insumos disponibles y han tenido la rigurosidad en la educación y en tener las rutas disponibles,
pueden tener una apertura precavida, gradual, hacia sus áreas de excelencia, que en la cardio claramente es cardiovascular y también trasplantes y alta complejidad. Rodolfo, nos quedan, voy a tomarme la libertad de extenderme 5 minutos más, porque realmente estoy convencido de que lo más valioso de cualquiera de estos ejercicios es poder interactuar con los asistentes y los panelistas. Tengo una pregunta que me parece importante hacértela a ti y que creo que es importante para el público de todas las proveniencias. La primera es, tú mencionaste la utilización de modelos personalizados que incorporan inteligencia artificial. ¿Cuáles son los beneficios de esos modelos versus los otros 3 que mencionaste durante tu charla? Y de la mano de eso, ¿se han desarrollado modelos predictivos en Colombia y cuáles son los resultados? Sí, excelente pregunta, muchas gracias. Lo principal de estos modelos, como el Giro, es que son customizados, que es un anglicismo, son personalizados para la institución que los requiere. Para mí, la principal ventaja es que los datos se generan directamente a través de tocar las bases de datos institucionales claves que necesita para sacar sus tableros de mando, lo que hace que las predicciones se puedan hacer día a día. Lo otro es que cuando son lo suficientemente robustos que no tienen otros, integra la necesidad de recursos humanos y camas y puede estimar, obviamente con los parámetros o con la parametrización que la institución le pone, estimar cuándo se superará la capacidad que la institución ha decidido dedicar a la operación propia o al COVID, que es como son cosas complementarias, de tal manera que uno pueda disminuir referencias, disminuir cirugía programada y pues pienso que eso es lo más importante. Claramente todos tienen supuestos, tienen limitaciones, pero usados apropiadamente y con atención a estas limitaciones nos pueden ayudar a navegar la pandemia. Puede ser como en un bote, nos ayudan, son las velas, pero el timón pues obviamente es lo que la institución decida hacer y con los parámetros que ha puesto en cuanto a capacidad y recurso humano y de camas disponibles. Claro que hay otros en Colombia, es otros. El Instituto Nacional de Salud tiene uno, la alcaldía tiene otro, el gobierno tiene otro, hay instituciones que han derivado otros también sus propios modelos, pero esta customización y personalización avanzada creo que es lo que se necesita, como dije, para navegar mejor la pandemia y no hacerlo a ciegas. Muchas gracias, doctora. Acá hay una pregunta para el doctor Sandoval. ¿Cómo evitar una ocupación de las UCIs con pacientes quirúrgicos o posintervención que limite la disponibilidad para posibles pacientes COVID-19? Gracias, María Juliana. Para evitar estos problemas tenemos que priorizar a los pacientes. Desafortunadamente, los que más requieren cirugía son los niños complejos, pero estamos en un trabajo arduo y todo el día viendo cómo evacuar estos niños hacia unas unidades que hemos denominado intermedias, que son unas suites monitorizadas, o hacia un piso seguro, de manera que siempre tengamos la unidad de cuidado intensivo por lo menos 4 habitaciones equipadas con aislamiento de intercambio de aire para ocupar en caso que sea necesario estos pacientes. Sin embargo, en la unidad cardiovascular no se va a manejar hasta que no lleguemos a un pico muy grande, pacientes infectados respiratorios, y todos estos niños están siendo manejados en la unidad pediátrica, donde tienen una unidad, un sector COVID y un sector no COVID, de manera que estamos al día a día mirando cómo están las cifras y de esta manera podemos mantener no solamente las unidades para los pacientes que lleguen y la unidad cardiovascular para los pacientes
con cardiopatías simples o complejas. Muchas gracias, doctor. Doctor Umaña, yo creo que usted tiene una pregunta para el doctor Echeverri. Sí, desafortunadamente creo que esta es la única para la que tenemos, la última para la que tenemos tiempo. Darío, una pregunta muy interesante en el chat es cómo nos estamos preparando para un pico de atención de pacientes complejos no relacionados con COVID, que seguramente vendrá en los próximos meses al no haberse atendido esos pacientes a tiempo. Sí, yo creo que esto es uno de los temas en los cuales hemos venido trabajando y para esto pues están jugando diferentes estrategias. Primero, las adecuadas rutas, manteniendo áreas libres de COVID en lo posible y obviamente pues uno de los problemas que hay es que las enfermedades cardiovasculares continúan presentes, es la principal causa de morbimortalidad en el mundo y los pacientes están en la casa, se están quedando y uno de los temas que se ha visto en otros países como Italia, Estados Unidos, en Nueva York, en el mismo Madrid, con las entrevistas que hemos tenido con colegas, nos han mostrado cómo estos pacientes se están enfermando en casa y han tenido unas complicaciones graves y eso ha demandado más los servicios de atención de ambulancias y los equipos de resucitación cardiopulmonar. Por lo tanto, vamos a tener que tener una mayor actividad y prepararnos para la atención eficiente de los pacientes cardiovasculares, manteniendo estas rutas. Yo creo que el virus vino para quedarse unos meses o más, por lo tanto, vamos a tener que atender a estos pacientes manteniendo unas rutas seguras, estrictas y protocolos de protección personal adecuados para poder continuar ofreciendo nuestros resultados. Bueno, muchísimas gracias, doctor Echeverri, por su respuesta. Yo creo que en aras de respetar el tiempo que teníamos predestinado para este webinar, hay muchísimas preguntas, hubiéramos querido contestarlas todas realmente porque son muy interesantes y son preguntas que nos hicimos y logramos resolverlas, pero vamos a enviarles a cada uno de ustedes los mensajes para que tengan en cuenta de estas rutas seguras que construimos en FCI para poder seguir con toda nuestra actividad cardiovascular, porque como ustedes saben, la atención cardiovascular de los pacientes es súper importante porque la mortalidad cardiovascular sigue siendo muy alta. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los panelistas por sus excelentes presentaciones, muchas gracias al doctor Umaña por compartir conmigo la moderación de este espacio. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias.